Amén. Entonces, el tema que hoy vamos a estar mirando tiene que ver con el rapto o el arrebatamiento. Es la misma palabra, se utilizan las dos palabras. Empezamos hace 8 días, porque estamos deteniéndonos en el libro de Génesis. Vamos en Génesis capítulo ¿qué? 5. ¿Y por qué llegamos a ese tema? ¿Por Enoc? Por Enoc. Entonces Génesis capítulo 5, versículo 22, de hecho desde el 21 en adelante dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Un segundo. No me escucho. Engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas e hijos. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. El versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Elohim y desapareció. ¿Por qué qué? Porque le llevó Elohim. Entonces eso nos introduce en un tema que se maneja en todas las iglesias. Vamos a hacer un repasito de lo que miramos hace 8 días para contextualizarnos. Hace 8 días veíamos que Juan 14, del 1 al 4, que no lo vamos a tocar, ¿cierto? Pero básicamente dice: no se turbe vuestro corazón, ¿cierto? Si creemos en Dios, creed también en ¿qué? En mí, ¿cierto? En Yeshua. Voy a preparar lugar, y aquí el mismo Yeshua está diciendo que va a un lugar, ¿cierto? A preparar un espacio, un lugar para nosotros mismos, ¿cierto? Y dice que vendrá, pronto vendrá otra vez. Y ese vendrá otra vez implica ¿qué? Que se va y que viene. Luego entonces, todos sabemos que hay una segunda venida del Mesías. ¿Es verdad o no es verdad? Hay una segunda venida del Mesías. Dice: y los llevaré conmigo. Esta parte de llevarlos conmigo es la que fomenta y argumenta todo el andamiaje de la teoría del rapto o del arrebatamiento, ¿cierto? Entonces vamos a continuar. Hablábamos hace 8 días que arrebatamiento, ¿cierto?, que tiene que ver con una retirada brusca o sobrenatural del pueblo del Eterno o del pueblo del Señor. Eso es lo que apunta, o eso es lo que hace referencia a arrebatamiento. También decíamos, para aclarar conceptos, que la tribulación, ¿qué es ahí? A ver. Ok, dice los 7 años finales antes del regreso del Mesías a la tierra. ¿Se da cuenta que dice antes del regreso? Ok. Y dice que es la semana 70 de Daniel. Todos apuntamos y sabemos ya cuál es esa. La gran tribulación, ¿a qué apunta? Dice, son los últimos 3 años y medio, ¿cierto?, antes de que Yeshua regrese a la tierra. Mucho dolor y aflicción. O sea, esa tribulación es un periodo de 7 años y está dividida en tribulación y gran tribulación. 3 años y medio es tribulación, 3 años y medio es gran tribulación. ¿Listos? Estamos como contextualizando un poco los términos. Rapto. ¿Qué dice rapto? Susana, por favor, lee. Este término se deriva de un verbo latino que fue usado para traducir el verbo griego arrebatar, que se encuentra en 1 Tesalonicenses 4:17, el cual significa secuestrar, ser raptado repentinamente a un grado. Esa es la referencia. ¿Listo? Entonces, claro, es derivado de ese latín y significa que secuestrar, arrebatar o quitar bruscamente. ¿Listo? Muy bien. Veíamos que existen varias posiciones sobre el rapto. ¿Qué posiciones existen? Ok. La pos, ¿cierto? La meso, la preira, parcial y la pretribulación. Todas estas interpretaciones han surgido a través de la historia de la iglesia, pero ninguna es muy vieja, ¿cierto? Tan vieja como la escritura, no. Es correcto, son muy posteriores. Ya vamos a mirar eso.
Nos vamos a detener no en todas estas, sino en las más representativas, digámoslo así. Entonces, esto lo vimos hace 8 días, por eso es un resumen, voy rápido. Decíamos que los pretribulacionistas, ¿qué dicen? A ver, Elizabeth, léame por favor ahí. Miran el arrebatamiento de la iglesia antes del periodo escatológico de la tribulación, el cual se considera ser el periodo de 7 años en las 70 semanas de Daniel, capítulo Daniel 9:25. Y el diagrama que veíamos era este, a ver si lo podemos entender. Entonces, ahí donde está la crucecita dice muerte y resurrección de Yeshua, ¿sí? Fue el momento en que Yeshua murió y resucitó. Después viene el rapto, pero el rapto, ¿en dónde está centrado? Mira, ahí está, empieza la linecita azul, empieza a los 7 años. Dice que el rapto está antes de la tribulación, ¿sí? Por eso es antes de la tribulación. Y después, ¿qué pasa? Entonces, esta teoría lo que dice es que Yeshua viene desde las nubes, vienen las nubes. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace desde las nubes? Rapta a las personas, ¿cierto? Miremos Primera de Tesalonicenses. Miremos ahí Primera de Tesalonicenses. Este versículo ya no lo sabemos todos de memoria, ¿no? 16, 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16, 17. Dice la palabra del Señor: porque el Señor mismo, con voz de mando, eso quiere decir una voz potente, poderosa, fuerte, ¿cierto? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos, ¿en dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces ellos toman este versículo, solo estas partes de la palabra, y dicen: el Señor antes de la tribulación viene en las nubes, rapta su iglesia, ¿cierto? Después deja este mundo que pase 7 años de tribulación, dividida en tribulación y gran tribulación, y tan pronto se acabe la tribulación, la gran tribulación, ¿qué pasa? El Señor desciende nuevamente, coloca el pie en el monte de Sión y viene la entrada de la época milenial, ¿cierto? Entonces, esa es la primera teoría que estamos analizando. Palabras más, palabras menos. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Se entiende? Ok, perfecto. ¿Cuál cree usted? Muy bien, sigamos con la otra más importante. Dice mesotribulación. Esta generalmente es adoptada por los reformados o conservadores. Ya sabemos que dentro de la iglesia cristiana, ¿cierto? O todos los que podemos llamarse creyentes o llamarnos creyentes, encontramos muchos apellidos, ¿sí? Están los bautistas, están los carismáticos, están los presbiterianos, están los reformados, están los, ¿qué? Hermanos libres, ¿cómo faltar, cierto? Hermanos libres, ¿cierto? Y más de 3,000 y pico, o como 5,000, creo que es sí, denominaciones que podemos encontrar. Esta es aceptada por las personas que son considerados dentro del entorno reformado, los más reformados, digámoslo así. ¿Qué creen ellos? Creen que la iglesia es arrebatada inmediatamente antes de la gran tribulación, que comienza en medio de la semana 70. Y el pasaje por excelencia que ellos toman, ¿cuál es? Vamos allá, Mateo 24, y vamos a leer del 21 y luego el 29. Ya lo leímos, pero vamos a recordar.
Mateo. Ahora que ellos, hasta ahora estoy introduciendo, no estoy dando por sentado ninguna de estas teorías. Simplemente estoy mostrándoles las teorías que podemos encontrar dentro del gran plato que uno podría escoger, ¿cierto? Que uno podría escoger. Entonces vamos a buscar Mateo. ¿Quién lo tiene? Por favor, quien lo tenga, lo lee porque a mí se me perdió. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad aquí está el Mesías, o mirad allí está el Mesías. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeres, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 29 es el versículo más clave. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ok, entonces, ¿qué dicen ellos? Más o menos el diagrama que ellos plantean. Estos diagramas no quedaron tan bien porque yo los elaboré ahí medio, ¿listo? Pero bueno, está la venida del Señor Yeshua nuevamente. Luego empiezan los 7 años de tribulación. Pero, ¿dónde está el rapto? En la mitad de la... Antes de que empiece la gran tribulación, ¿qué pasa? Yeshua viene por sus escogidos, ¿cierto? Los lleva también hasta las nubes y después empieza la gran tribulación. La gran tribulación es el periodo en el cual, mejor dicho, no se va a encontrar escondedero, ¿no? Y cuando pasa la gran tribulación, nuevamente Yeshua viene con su poder, su autoridad, coloca su pie en el monte de Sión y empieza el reinado milenario, ¿cierto? Esa es. Entonces, ¿por qué ellos dicen que a mitad? Listo, porque Mateo 24 en el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores, versículo 9. Entonces, os entregarán a tribulación, ¿listo? Y ahí empieza a describir algunos acontecimientos hasta el versículo 21, donde dice, porque habrá entonces gran tribulación. Entonces ahí muestra los dos espacios, ¿cierto? Pero el versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación, entonces ellos dicen, no es toda la tribulación, dicen la tribulación, o sea, la primera parte. Inmediatamente después de eso empieza la gran tribulación, pero nosotros no, porque ahí se muestra que viene. Esa teoría es muy aceptada, ¿cierto? Es muy aceptada. Sigamos. Ahora viene los... ¿Qué dicen ellos? ¿Alguien que me ayude a leer ahí? Consideren que el arrebatamiento tendrá lugar al final del periodo de la tribulación, todos los 7 años. Mateo 24, del 1 al 51. No lo vamos a leer ahorita. Ahorita lo miramos más detenidamente, ¿cierto? Porque ellos no descontextualizan, ¿sí? Ellos miran su pasaje en el contexto. Ahora, ¿qué dicen ellos? Sí, está ahí la muerte del Señor Yeshua. Cuando se acaban los 7 años de tribulación y gran tribulación, inmediatamente viene el Mesías, Yeshua. Viene, coloca su pie nuevamente, ¿en dónde? En el monte de Sión, ¿cierto? Se derrumba, se parte en dos y empieza su época de milenio, ¿cierto? Ok. ¿Se entienden las tres principales? ¿Sí? ¿A quién le queda duda? Porque es muy importante comprender. ¿Qué dice esta?
¿Qué dice esta? Esta dice, estamos en el mundo, en este mundo. Sabemos todos que vamos a pasar por tribulación, que va a llegar un momento de tribulación porque la Biblia lo dice, ¿cierto? Esta teoría dice, nosotros no vamos a ser raptados. No vamos a ser raptados ni antes ni en medio. Pero sí va a haber un evento en el que vamos a ser recogidos, ¿cierto? Vamos a ser separados. Ese evento es después de que pase la tribulación y la gran tribulación. O sea, todos pasamos el periodo de 7 años. Después, cuando se acabe, ahí viene. ¿Listo? Ahí viene el Señor Yeshua por su pueblo. Palabras más, palabras menos. ¿Ahora sí? Perfecto. Perfecto. Es importante tener claras estas y los versículos de donde las sacan. Ahora, vamos a iniciar. Esto era un recordés. Antes de iniciar, quiero atender o apuntar a esto. Dice, antes de continuar debemos aclarar que estos eventos no nos deben inquietar. Porque es que yo me he dado cuenta que esto se vuelve en una doctrina fundamental para las personas que están siguiendo los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque presentan un miedo y un temor a pasar la gran tribulación o la tribulación. Luego entonces, casi que uno podría decir que las personas se convierten al Señor Yeshua o siguen la palabra del Señor Yeshua por miedo a no pasar esa situación. ¿Sí? Por eso es que es tan importante. Eso es como cuando la Iglesia Católica implementó las indulgencias plenarias. ¿Qué es eso? Todo el mundo se ha reconocido a través de la historia como pecador. Pero entonces ellos dijeron, en el momento en que la moneda caiga y suene en el fondo del atril, se expían sus pecados y la libertad del alma pasa al reino de los cielos. Algo así, todo el mundo empezó a dar plata para no condenarse, ¿cierto? Entonces, de esa manera se toma esta doctrina de la iglesia cristiana y de la iglesia en general, ¿sí? En que yo sigo al Señor porque realmente lo que tengo miedo es de no pasar ese momento de tribulación. Buenos los que no han llegado por allá porque siguen al Señor fielmente, pero cuando uno llega y dice, Señor, tengo que no pecar porque ¿qué tal yo quedarme? Yo he escuchado eso. ¿Qué tal yo quedarme? Entonces es más temor a quedarse que al mismo Señor. Pero si nosotros observamos y guardamos y decidimos dentro de nuestro corazón, en nuestro corazón, seguir fielmente a nuestro Salvador, no debe atormentarnos esta doctrina. ¿Por qué? Si usted hace la voluntad del Eterno, ¿cierto? Él nos promete que estaremos con Yeshua. ¿Es verdad o no es verdad? Si usted hace lo que el Señor pide que le haga, usted va a estar con el Señor. Entonces uno podría pensar de una manera interesante, no importa si es antes, no importa si es en la mitad y no importaría si fuera al final. Lo que me importaría realmente, ¿qué es? Estar con el Señor, estar con el Señor. ¿Sí ve que es una manera diferente de mirar este hecho o este evento? Ahora vamos a mirar un poco más detallado, ¿cierto? La enseñanza del arrebatamiento. Esta enseñanza, curiosamente, está o se ha presentado desde 1747. Desde 1747. La enseñanza que más adopta, ahorita lo voy a decir, lo anoté ahí, pero les voy a adelantar, la enseñanza que es más aceptada por la mayoría de iglesias en el mundo, adivinen cuál es. ¿La cristiana? No. ¿Cuál es la cristiana? Porque es que ya dijimos, sí, la pre, ¿cierto? ¿La pre qué quiere decir? Recordemos.
que antes de la gran tribulación vamos a ser levantados en las nubes, en la atmósfera, no sabemos dónde, ¿cierto? Y viene el periodo. Esa es la que el 90% de las iglesias han adoptado. Pero ¿será esa la correcta? ¿Será esa la correcta? Vamos a mirar. Ya de entrada tenemos una fecha en la cual podemos consolidar el inicio de la doctrina como tal, más que todo de la pre, ¿sí? Dice, tengo que referirme a la historia, no hay nada que hacer. ¿Qué dice aquí? A ver, Vanessa, por favor, mientras tomo agua, ya saben que tomo agua. Entonces, échele ganas, Alison. Los sacerdotes jesuitas Francisco Rivera y Emanuel Lacunza tradujeron la idea de que Introdujeron. la idea de que Yeshua viene tres veces. Entonces ahí están esos dos angelitos, ¿cierto? ¿Y por qué viene 3 veces? Ya vino porque viene con el... ¿Cuándo fue la primera vez que vino? Ya vino. Cuando murió. Esa no la podemos negar, ¿cierto? Porque históricamente se evidenció. De hecho, los muros de la Jerusalén hablan de él. ¿Listo? Entonces no la podemos negar. Pero hay una expectativa de una segunda venida, ¿ya? Pero estos angelitos dividen esta segunda venida en 2. ¿Cómo la dividen? Ok, la primera, en el momento, o sea, la segunda venida viene, se divide en 2 partes, en el momento del rapto y después cuando él baja definitivamente. Y dicen, no hay problema, es una sola venida. Yo cuento 2, una en el cielo y otra que se aparece al final. Entonces, esa idea de venir 3 veces empieza a funcionar. Pero mira el título que tienen, dice jesuitas. Algunos textos o inclusive algunos maestros que miré no los identifican como jesuitas, pero yo miré y son jesuitas, ¿cierto? ¿Quiénes son los jesuitas? Es correcto, los sacerdotes de la Compañía de Jesús. Son un muy interesante grupo de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, tienen historia. Si usted quiere saber sobre ellos, solo vaya a la historia y se dará cuenta quiénes son. Ahora, el Papa, iba a decir nuestro Papa, no es nuestro Papa, el mío no, pero el Papa actual es jesuita. Eso debe decirnos mucho, y es argentino. Dice Vanessa, uy, qué miedo. ¿Listo? Entonces, ellos fueron los primeros. Ahora, ¿qué dice ahí Isaac, por favor? Manuel Lacunza usó el Seudónimo. Sí. Rabí Juan Josafat Es con el fin de persuadir a la iglesia reformada, asegurando que era un hebreo convertido al cristianismo. Ok. Entonces, él, Emanuel, ¿qué hizo? Se hizo pasar, utilizó un nombre falso, ¿cierto? Y una categoría importante dentro del pueblo judío, ¿cierto? El rabino es el que enseña. Entonces dice que se hizo llamar Juan Josafat ben Ezra, ¿cierto? O sea, hijo de Ezra, ¿no? Ben Ezra es hijo de Ezra, ¿cierto? Para entrarse o infiltrarse, más bien otorgar esta teoría dentro de la iglesia reformada, que entre otras es 1747. La iglesia reformada está hasta ahora naciendo, ya lleva 200, casi 300 años, ¿cierto? O sea, es una iglesia naciente, pero él se introduce de esa manera. Muy bien, continuemos. ¿Qué dice ahí? A ver, ¿quién quiere leer? Betty. Es interesante, pero la doctrina del arrebatamiento, rapto, no fue enseñada por la iglesia primitiva. Tampoco la iglesia de los primeros siglos
menos los primeros reformadores no se vino a consolidar sino hasta el año 1830. Ah, entonces eso ya nos dice, vea, es interesante. En el inicio no fue enseñada por la iglesia primitiva. ¿Cuál es la iglesia primitiva? Ahora, ¿podemos decir que era una iglesia primitiva? ¿Qué era? Una congregación mesiánica. Mesiánica judía. ¿Por qué digo que era una congregación mesiánica judía? A ver, devolvámonos para atrás. Hechos, el libro de los Hechos dice, y aquí fue la primera vez que se conocieron como cristianos, ¿cierto? Hechos nos dice ese libro de Hechos. Creo que es 4 algo, 30 y algo, no me acuerdo bien la cifra. Pero realmente, eso es lo que dice. En esa época decía, se conocieron como mesiánicos. Porque el concepto de cristiano no es un concepto judío. Y quienes estaban hablando eran judíos. No se le olvide, ¿quién escribió esto? ¿Cuántos hebreos escribieron esto? No todos, no. Imagínense. El 40 más o menos dicen, ¿cierto? 40 hombres más o menos, pero todos hebreos. Así que el concepto hebreo, el concepto de escritura hebrea, no entra a un Cristo por ningún lado. ¿Me hago entender? Porque el Cristo es griego. El Cristo es griego. Entonces no puede decirse Cristo, debe decirse Mesías. ¿Cómo? Seguidores de Yeshua de Nazaret, ¿cierto? Entonces, ahora no nos olvidemos que para los tiempos en que Yeshua estuvo acá, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Estaba la Torá, estaba el Antiguo Testamento, toda la Taná, ¿cierto? Y la Taná corresponde a qué? Históricos y los sapiensales, ¿no? Salmos y todo eso. Listo. Entonces, ese es el contenido que había en el momento de la escritura. Entonces, por eso es que debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado en los términos. ¿Me hago entender? Luego viene este angelito. ¿Quién es? Un escocés, en 1792, ¿cierto? Dice, a ver, Laura, por favor. O sea, era carismático de bien. El hombre era, señor. Sí, muy bien. Ok, es cierto, es cierto. Y por eso dice que era un predicador elocuente, ¿cierto? Porque formaba parte de la iglesia, pero sus ideas lo hicieron que lo excomulgaran, ¿sí? Entonces bebió de ahí y empezó a desarrollarse como predicador. Ahora, no interesa de dónde salga, ¿cierto? Lo interesante es que salga, pero que cuando salga lo haga bien. ¿Sí me hago entender? Porque es que, a ver, aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Hace 8 días fui un poco brusco en señalar, ¿cierto? Alguna cosa que dije sobre una iglesia cristiana. Pero debemos ser claros en algo. La iglesia cristiana es un paso para nosotros, o fue un paso importante para nosotros. Luego no debemos mirar ahora así pues por el hombro de manera despectiva a la iglesia cristiana. De hecho, dentro de la iglesia cristiana yo considero que hay mucha gente, pero mucha gente, que el Señor irá llamando hasta su perfección, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Quién tiene la verdad? Nadie. Vamos todos en un camino. Vamos todos en un camino. Y la misma escritura nos dice, unos tienen necesidad de ¿qué?
de leche, ¿cierto? Otros tendrán necesidad de ¿qué? Algo más sólido y después ya de carne. Pero fíjese que en esas etapas también se trasladan al ambiente espiritual. Al ambiente espiritual. Quizás algunos de acá fueron católicos. Yo fui católico, bueno, entre comillas, porque a las iglesias iba, pero ¿ya? Pero allá empezamos nuestra vida o nuestro acercamiento con Dios. Luego los testigos de Jehová visitaron mi casa y hablaron bonito y les abrimos la puerta y empezaron a hablar, pero yo me di cuenta que con el libro que me manejaban, ¿cierto? No iba muy de acuerdo con la Biblia que yo tenía. No me gustó. Y luego llegué a los pies en la iglesia cristiana. Ahí fui carismático. Ahí fui, bueno, pentecostal no, pero sí llegué a ser bautista y sondeé algo de presbiterianos, ¿cierto? Siempre que buscando las verdades de la Biblia, siempre buscando las verdades de la Biblia. Y me daba cuenta que aquí, sí se acercaban, sí tenían una, pero tú, de pronto, hasta que llegué a las grandes filas de la iglesia bautista. Y ahí muchos de ustedes me conocieron, ¿cierto? También enseñaba en la iglesia bautista. Pero el Señor tocó mi corazón de una manera especial. Y nuevamente me hizo mirar la Biblia, no los hombres, la Biblia. Y empezamos a darnos cuenta con un grupo de personas muy pequeñitos que había más por descubrir, lo sólido, ¿cierto? Lo sólido. Esa es la tarea de cada uno de nosotros. Entonces no debemos echar piedras a los cristianos. Ya hoy nosotros no decimos, ¿somos cristianos? No. Nosotros somos creyentes en el Mesías, ¿cierto? Porque decir soy cristiano, pues es retomar una cantidad de doctrinas como esta, la cual de pronto no vamos a compartir. No porque seamos, ¿qué? Orgullosos, sino porque no las vemos en la Biblia, ¿sí? Y vuelvo y les digo, ¿es necesario agradar qué? A Dios antes que a los hombres. ¿Listo? Eso tengámoslo siempre muy claro. Bueno, ahora sí, después de ese paréntesis, Irwin, ¿qué dice ahí? Cristian. Irving estudió el libro de la Kunza, el cual causó una gran influencia en su pensamiento, hasta el punto en que su traducción y traducción al idioma inglés llegó a ser publicada en Londres en 1979. Ok, entonces fue afectado por el escrito de la Kunza, ¿cierto? En aquel tiempo Irwin escuchó lo que creía ser una voz del cielo. Tengamos cuidado con esas revelaciones, ¿no? ¿Sí? La cual le comandaba a predicar el rapto secreto de los santos, ¿sí? Porque esa es la teoría en últimas del arrebatamiento, es un rapto secreto, ¿cierto? Dios viene, no sabe cuándo, Yeshua viene, no se sabe cuándo, es secreto y ¡pum! Hasta luego, ¿cierto? Entonces Irwin comenzó a llevar a cabo conferencias bíblicas a través de Escocia, en las que enfatizaba el retorno, obviamente dice de Jesús, porque él decía de Jesús para raptar a su iglesia. No se olvide que esto es lo que hacía él. ¿Listos? Entonces empezó ahí. Continuemos. ¿Qué dice ahí? ¿Estos son los padres de quién? De los hermanos libres. Sí. Dice, el movimiento de hermanos tuvo su principio en Dublín, capital de Irlanda, en 1825, cuando un grupo de hombres se separó de la iglesia protestante de Irlanda, ¿cierto? Con el tiempo, el movimiento se extendió a Plymouth, Inglaterra. Fue allí donde se conocieron con el nombre de hermanos de Plymouth, ¿listo? Pero nació en Dublín, que es la capital de Irlanda. Ya en 1830, este hombre
que era abogado, se llama John Nelson Darby, fue el guía espiritual de la congregación. El guía espiritual de la congregación. Mire todos los hombres que han ahí. ¿Qué hizo él? Gabriela. Ok. Ahora, ¿sabemos lo que es el dispensacionalismo? ¿Cómo no saberlo? ¿Qué es? Las dispensaciones que las iglesias en su mayoría aceptan, ¿sí? Dejan los pactos de Dios por aceptar el periodo de dispensaciones. Ya, ese es otro tema, ¿sí? En términos generales, estas son las dispensaciones. ¿Qué dicen las dispensaciones? Si usted no sabe lo que son las dispensaciones, créame que en algún momento de la vida los ha escuchado. Dice que desde la creación hasta donde vamos o más allá, hay unos ciertos periodos de tiempo que están plenamente divididos. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Nelson. Ya vimos, él fue el que la hizo. Eso no es de Dios, fue Nelson. Dice, desde Adán a Abel, entonces está el periodo de inocencia. Esto lo enseñaba yo en la iglesia bautista. Esto lo enseñó yo. ¿Ya? Sí. También teníamos un hermano que era muy apropiado, ¿cierto? Entonces, ahora, yo les digo esto para que también tengamos en cuenta. Si en algún momento nos hemos sentido engañados por nuestros líderes, yo les pido excusas delante de Dios, porque yo también enseñaba esto. Ahora, ¿lo enseñaba por qué? No. Porque estaba de pronto seguro de que era así. Porque al tomar las dispensaciones, lo que hago es ratificarlo por algunos versículos que ustedes pueden ver ahí también y decir si es verdad. Pero tanto la doctrina del arrebatamiento como la doctrina del dispensacionalismo fluyen y son formadas a través de los textos argumentados por hombres. ¿Listo? Y usted sabe que si necesita decir algo, lo debe hacer, desde que lo presente y coja uno que otro versículo, suena bien, ¿cierto? Entonces, ojo, esto no es verdad. Entonces, inocencia, luego viene conciencia, gobierno humano, la promesa, el tiempo de la ley, ¿cierto? O sea, el tiempo de la ley, ya encasillaron la ley en un tiempo. Se les olvida mirar el Génesis y darse cuenta que ahí Abraham guardó la ley, ¿cierto? Como lo hemos mirado acá. Luego viene la venida del Señor y después entra el periodo de la gracia, ¿sí? El periodo de la gracia. Ahora, se les olvida mirar que de ahí para atrás, ¿hubo gracia o no hubo gracia? Terriblemente hubo gracia. Siempre ha existido gracia. ¿Listo? Ahora, después viene la tribulación, ¿cierto? Y luego viene el reino milenial o el reino de los 1000 años. ¿Listo? Estas son unas divisiones que son formadas supuestamente para un mejor estudio de la Biblia, ¿sí? Para la comprensión de la Biblia. Pero hay cosas que se quedan cojas en cuanto a esta interpretación. Entonces, este hombre, Nelson Darby, fue el que montó las dispensaciones. Y también colocó el rapto como un eje importante dentro de su teoría. ¿Qué dice este? A ver, ¿quién quiere leer? Para que no sea yo Esta solo. nueva doctrina fue creída y propagada por Edward Irving, John Nelson Darby, C.I. Scofield, Modi, las asambleas de Dios y los pentecostales en general. Y hoy en día casi el 90%, ahí está, Irving, Nelson
Scofield es un personaje dentro de la iglesia creyente, cristiana, tanto que tiene una Biblia, la Biblia comentada de Scofield, y la gente apunta a hacerle más caso a los comentarios de Scofield que a la misma Biblia. ¿Sí? Por ahí tengo un librito interesante donde dice por qué la Biblia de Scofield está mal. ¿Cierto? Entonces, y D.L. Moody, tengo libros de él, Moody. Entonces, pero ellos cayeron ahí, ¿listo? De hecho, de todos. A ver, hoy en día el 90% de la cristiandad cree en esta teoría. Entonces, fíjense que es un gran porcentaje. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Sin embargo, no hemos tocado nada de Biblia. Estoy descontextualizándoles el dato histórico para mirar de dónde sale, porque quien no conoce la historia está condenado a repetir. Entonces hay que hacerlo. ¿Qué dice ahí? Es el arrebatamiento. Alguien que me ayude a leer. A ver, Vanessa, ya con gafas. El rapto es aquel tiempo cuando los cristianos fieles de repente serán arrebatados de este mundo para estar con el Señor Jesucristo. Una fracción de segundo antes del rapto de los cristianos vivos será la resurrección de aquellos cristianos que han muerto en el cielo o en la atmósfera de la tierra o en el espacio. Ellos serán juzgados ante el tribunal de Cristo para ser recompensados por sus actos. Esos textos son los que fundamentan. Esto lo copié, ahí ven el link, ¿cierto? Es textualmente copiado, no le metí nada, así como lo encontré lo copié, porque quiero ver o quiero mostrarles la definición que se tiene del rapto. Dice, es aquel tiempo cuando los ¿quiénes? ¿Eso es verdad? No. Pero para decir si es verdad o no es verdad, tenemos que mirar la Biblia, ya la miraremos. Fieles de repente serán arrebatados de este mundo, ¿cierto? Para estar con el Señor Jesucristo, dice ahí. Una fracción de segundo antes del rapto, yo no sé cómo contabiliza la fracción para saber antes, no sabemos qué tiempo es, pero dice una fracción de segundo. ¿Cuánto es una fracción de segundo? Eso es terrible, ¿cierto? No sabemos. Dice, una fracción de segundo, antes del rapto los cristianos, nuevamente vivos, serán la resurrección de aquellos, será la resurrección de aquellos cristianos que han muerto en Cristo, en el cielo o en la atmósfera. ¿Qué dice la Biblia? En las nubes, ¿cierto? Bueno, de la tierra o en el espacio. Ellos serán juzgados ante el tribunal de Cristo para ser recompensados por sus actos. Esa es la definición que tenemos allí, ¿listo? Durante este tiempo, por 7 años, los que queden en la tierra serán sometidos a la prueba más tremenda de sus vidas. En aquel periodo más fatal de toda la historia de la humanidad, el tiempo de la gran tribulación, ¿sí? El tiempo de la gran tribulación. Ahora, se argumenta algo más en la teoría o en la doctrina del arrebatamiento, y es que si son dicen que los que van a quedar acá son los que no se han portado bien y los judíos. Y los judíos van a quedarse acá, ¿por qué? Porque cuando el Mesías vino, lo mataron. Pero hasta donde yo me acuerdo, inclusive en las películas de Semana Santa, el que le metió la lanzada, ¿quién era? ¿Un judío? Un romano. Entonces el que lo mataron fueron romanos, ¿sí? Los mismos que abanderan hoy una iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo se lavan la mano y colocan la atención donde no debe estar? Los que mataron al Señor fueron los romanos. Los otros simplemente lo entregaron, peor, pero bueno. Entonces ahí no, pues no simplemente lo entregaron, ¿sí? Entonces, por ese hecho, por ese evento, entonces se formula todo lo que es conocido como la teoría del reemplazo. ¿Qué es la teoría del reemplazo? Que la iglesia cristiana reemplaza al pueblo de Israel.
¿cierto? ¿Cuál se cae sin fundamento? ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, ¿listo? Continuemos. Miremos la escritura. Miremos la escritura. Primera de Corintios 15, 51, 52. Este pasaje, estos pasajes los toman para sustentar, ¿listo? ¿Qué dice Primera de Corintios? Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ok, entonces fíjese que está diciendo desde el 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Elohim, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. ¿Ustedes se habían detenido en ese misterio? ¿Cuál es ese misterio? Pablo está diciendo, he aquí un misterio. He aquí un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Pongo acá. ¿Cuáles son las iniciales, la inicial trompeta o a las iniciales trompetas? ¿Por qué? Porque aquí dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ahora, si hay una final trompeta, quiere decir que antes han existido otras trompetas, ¿cierto? Y todo eso necesitamos examinarlo para comprender el momento exacto en el cual va a suceder. ¿Qué dice Apocalipsis 10:7? Ya volvemos ahí. ¿Qué dice Apocalipsis 10:7? Sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar el shofar, el misterio del Eterno se consumará, como él lo anunció a su siervo los profetas. Ah, entonces Apocalipsis, cuando dice, el título que tiene ahí es el ángel con el libro, ¿no? Y dice del versículo, a ver, dice el 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por el siglo de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Cuando se dice que el tiempo no sería más, ¿a dónde apunta? Al final. Al final de los tiempos, ¿cierto? Y dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta. ¿Cuál trompeta? El misterio de Dios. Fíjese que está diciendo que el misterio de Dios, ¿qué? Será consumado. ¿Y qué nos está diciendo 1 Corintios? En un momento y un abrir de cerrar de ojos al final de la trompeta, ¿cierto? Dice el 51, he aquí os digo un misterio. Ese misterio va unido con Apocalipsis. Y el misterio, ¿cierto? A ver, el misterio es que todo Israel será resucitado y llevado. Ese es el misterio que estamos apuntando. Pero ¿cuándo va a suceder eso? ¿Qué nos dice la Biblia? Al final. Tanto 1 Corintios 15 dice que en un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, al final de la trompeta. ¿Cuál trompeta? Porque está hablando Pablo ahí de dónde sale trompetas. No se les olvide que Pablo está hablando en un contexto que la gente entiende, ¿sí? Ahora, nosotros desde acá es que no comprendemos las letras de la Biblia. Para eso debemos ayudarnos de la misma Biblia. Ahora, ¿dónde más se presentan trompetas por orden? ¿Por orden? No, se tocan trompetas para convocar, ¿cierto? En Shabbat se toca trompeta para convocar. Pero cuando se habla de trompetas y cuando se habla del final, nos apunta a que hay una
continuidad de trompetas. Y eso, el único lugar donde se menciona es en Apocalipsis, ¿cierto? Donde dice, fue la primera trompeta, luego la segunda, luego la tercera. ¿Cuántas trompetas son? 7. Y esas trompetas atribuyen ¿a qué? Juicios, ¿no? Juicios. ¿Qué encontramos también en Apocalipsis? La tribulación, las copas, ¿cierto? Y dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Elohim se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Fíjense que siempre ha estado. Sí, Isaías, Jeremías, todos están apuntando acá. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, hasta ahí, ¿cierto? Entonces, ahí es claro que apunta a las trompetas, ¿cierto? A los 7 toques de las 7 trompetas. Vamos a 1 Tesalonicenses 4:15. ¿Qué nos está mostrando la Biblia? En el mismo texto de Corintios que siempre utilizamos para decir que es pre, en algún momento dice que el Señor viene antes de la ira, antes de la ira, no, sino antes de la tribulación. Yo no lo he leído. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4? Por lo cual palabras de nosotros vivimos y habremos quedado hasta la venida de la no precedemos a los que vienen. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿hasta cuándo? Para la venida del Señor. Entonces fíjese que ahí da un momento y un tiempo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta los que estén antes de la venida del Señor, hasta la venida del Señor, ¿cierto? Hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, y ahí empieza a reflejarnos eso, ¿cierto? Los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, implica eso. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ese versículo es muy claro, porque dice, he aquí que viene con las nubes, ¿cierto? Exactamente lo mismo de 1 de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Y en Apocalipsis dónde viene? En las nubes. Es un solo hecho, es un mismo momento. Que el Señor en las nubes va a recogernos. Ahora, hay algo más interesante ahí. Dice que todo ojo. ¿En dónde queda lo secreto? ¿En dónde queda lo secreto? Si todo ojo lo verá. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene connotación de secreto? ¿Que no se sabe el momento? Ok, tengamos esa pregunta ahí. Tengamos esa pregunta ahí. Vamos a Mateo. Ya hemos mirado a Tesalonicenses, ya hemos mirado Primera de Corintios, ya hemos mirado Apocalipsis. Ahora vamos, curiosamente cuando se habla, curiosamente cuando se habla de esta teoría, nadie se mete con Mateo 24. Nadie. ¿Cierto? Claro, porque es que Mateo 24, vamos allá, Mateo 24, nos toca leerlo. Mateo 24. Menos mal, todo el mundo ha leído ya Mateo 24. Vamos a leer desde el 3 porque pues el 1. Bueno, leamos desde el 1. Dice, cuando... ¿Qué pasó acá?
Hola, señorita. Dice, cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso es profético, ¿no? Sabemos que en el año 70, ¿qué pasó? El templo fue derribado, ¿no? Totalmente derribado, saqueado, quemado, ¿cierto? Dice, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Miren, aquí hay tres preguntas que son formuladas por los discípulos, ¿cierto? La primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cuáles cosas? El tiempo de la restauración. Mire lo que está diciendo. Dinos, dice en el monte, discípulos se acercaron diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. ¿Cierto? Segundo, o sea, de la segunda venida, ¿cierto? Y la tercera, ¿qué señal habrá del fin del mundo? O sea, ¿cómo podremos identificar que el fin del mundo se acerca? ¿Sí? ¿Es claro? Ahora, debe ser claro para nosotros esto. Estas preguntas interesan solo al pueblo judío. ¿Por qué les pregunto esto? Porque como Paola estaba diciendo, ¿sí fue Paola que estaba diciendo? Muchos teóricos, muchos pastores, muchas iglesias, muchas congregaciones dicen que Mateo 24 está dirigido solo para el pueblo de los judíos. ¿Por qué? Pues porque como van a ser los que va a pasar tribulación, ¿sí? Entonces pues ahí es. Lo que no me queda como bien es que Mateo 24 viene hablándonos a todos. Llega al capítulo, el libro de Mateo viene hablándonos a todos, llega al capítulo 24 y por una situación extraordinaria deja de hablarnos y ya centra su atención en los judíos. Pero la primera pregunta que me aborda es, ¿quiénes preguntaron? Los apóstoles, judíos desde luego, ¿cierto? Pero ¿ustedes qué leen hoy? ¿Ustedes qué leen hoy? ¿Nosotros qué leemos hoy? Pues a los apóstoles. ¿Sí se dan cuenta? Luego, lo que a ellos les dicen, a nosotros nos interesa y lo podemos apropiar para nuestra vida. Ellos están diciendo, dinos, nos interesa cuándo van a pasar estas cosas, porque son los que están desarrollando toda la manera de concebir la palabra del Señor. No es que haya una nueva doctrina, no, en lo absoluto, sino que es que en la época los judíos estaban más enfocados a las tradiciones de su tradición que a la ley, ¿sí? Entonces ahí empieza. Esto nos importa también a nosotros, nos debe importar, porque habla de esos periodos. ¿A quién dice? ¿A quiénes dice? Sí, hay quienes dicen que este capítulo es solo para los judíos, ahí mencionaba eso, ¿cierto? Versículo 4, ¿qué dice el versículo 4? Dice, respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Y aquí también debemos detenernos un poquito para hacer una aclaración. Lo que él responda es más importante que lo que diga cualquiera. ¿Él quién es? Yeshua, ¿cierto? Eso quiere decir que si Yeshua nos dice algo, para mí debe ser más importante lo que Yeshua dice que lo que cualquier otro pueda decir, inclusive los apóstoles. Ahora, con esto no quiere decir que los apóstoles iban en contra de Yeshua, no podrían, porque todos eran sus discípulos, ¿cierto? Pero si Yeshua lo dice, debemos tenerlo como cierto, ciertísimo. Así que póngale cuidado mucho
a lo que estamos diciendo. Dice versículo, sigamos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Ok. Dice versículo, no, tengo que variar. 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, ¿cierto? Y a muchos engañarán. Fíjense que van a engañar a muchos, pero no a todos. Se dan cuenta que la Biblia dice que a muchos engañarán. ¿A quiénes pueden engañar? A muchos. ¿Cómo puedo ser yo engañado? Mire, hay un ejemplo sencillísimo. Yo cojo un billete de 20.000 pesos, ¿cierto? Y se lo paso a Braulio. Digo, tome, Braulio, ese billete está, bueno, es de 20.000 pesos. Si Braulio conoce el billete, aprende a conocer el billete falso, él puede identificar si el billete está bien o está mal, ¿cierto? Pero si Braulio no sabe cómo identificar el billete, perdió el año conmigo, ¿cierto? Queda engañado. ¿Eso para qué? Para decir lo siguiente, que las personas que van a ser engañadas son las que no pueden identificar el billete. O sea, son los que no conocen las escrituras. Nos falta a nosotros mucho por conocer. Aunque más adelante se podría repetir repetir nuevamente que será contigo. Si pudieran, ya vamos hasta allá, ¿listo? Dice, Acá está diciendo que sí puede Repetir nuevamente el ejemplo, por favor, no lo interesa con el billete. Es que me quedé pensando nuevamente, por favor. ok, ¿cómo hago yo para, dice el versículo 5, perdón, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y a muchos engañarán. Entonces yo digo, formulo una pregunta, ¿a quiénes pueden engañar? ¿A quiénes? Entonces doy el ejemplo del billete. ¿Cómo hago yo para saber si un billete está bueno o está falso? Lo primero que debo identificar o saber es que yo debo identificar qué billete es bueno y qué billete es malo, ¿cierto? ¿Qué elementos tiene este billete bueno y qué elementos no le faltan a este que es malo? El papel, la textura, las tintas, yo qué voy a saber, la cintica, tantas cosas. Ahora, si yo aprendo a identificar, primero a conocer específicamente que hay un billete que es bueno, pues inmediatamente detecto el malo. Pero si no conozco el billete bueno, difícilmente puedo ver el malo, ¿sí o no? Así pasa con la escritura. Si yo no conozco la escritura, pues cualquiera puede venir y decirme lo que quiera. Y yo que estoy obligado a decir, amén. Claro, estoy obligado a decir, sí, tiene razón. ¿Por qué? Porque en eso no soy ducho. Ahora, si en algo de lo que yo tenía deficiencia, en muchas cosas, y yo no me las sé todas, ¿cierto? Pero era en lo escatológico. ¿Por qué? Porque las iglesias nunca enseñaron Apocalipsis. Porque cuando se acercaban al capítulo 7 de Daniel hacia arriba, ¿qué hacían? Uy, no, nada. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no enseñaban? Porque como el arrebatamiento llega, entonces nos vamos y que se quede, ya es otro problema. ¿Sí? Entonces no éramos fuertes en eso. Lo primero que hicimos en este grupo, ¿qué hacer? ¿Qué fue lo que hicimos? Estudiar Apocalipsis. Versículo a versículo. ¿Sí? Versículo a versículo. Entonces, continuemos. ¿Claro hasta ahí? ¿Cómo es que me dice que se llama? Víctor. Ok. Versículo 6. Dice el 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué está diciendo ahí? Sí, estamos mirando lo que generalmente se ha visto de lo que estamos viendo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Fíjense que será principio de dolores. Hasta el versículo 9 es que dice, entonces os entregarán ¿a qué? A tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay un propósito específico por el cual el pueblo del Señor va a ser perseguido. ¿Cuál es?
por el nombre de Yeshua. Todo aquel que diga Yeshua va a sonar feo. De hecho, yo voy a decir algo interesante. Cuando uno afuera dice, ¿usted cree en Dios? Yo digo, claro, yo creo en Yeshua, mi Salvador. ¿Cómo cree que me mira la gente? Dice, man, ¿qué? Yeshua, dígale Jesús, estamos en Colombia, ¿cierto? Le pegan la vacía del mundo y yo le digo, bueno, si yo le puedo decir Jesús, ¿por qué usted no le dice Yeshua? ¿Sí o no? ¿Cuál es el problema de decirle Yeshua? Además le tengo un dato. Como lo llamaron en esa época, no era Jesús, era Yeshua. Porque estaban hablando en hebreo, ¿cierto? Estaban hablando entre hebreos. Y los hebreos no hablan español. Y griego lo sabían algunos, pero no hablaban griego. Así que decía Yeshua. ¿Por qué decía Yeshua? Por lo que significa Yeshua. Y Yeshua significa salvación, que no es lo mismo que Jesús. Por eso es que aquí decimos Yeshua. Pero a los que dicen Jesús no les señalamos, porque algún momento yo oré en el nombre de Jesús, ¿cierto? Todos. Pero eso pasa, eso es muy sencillo. Cuando usted descubre una verdad y no la adopta en su vida, ¿qué cree que está haciendo? Se está mintiendo. La Biblia dice, ¿qué dice? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Dice que yo le estoy diciendo lo que dice la Biblia, ¿cierto? Pero ¿sabe cuál es el lío? Claro, ¿cómo olvidarse? El lío es que, ¿y qué dirán los de afuera? Ese man, ¿por qué dice Yeshua? Ya empieza uno a contar con los de afuera para tener su vida espiritual allí. Yeshua, no hay nada que hacer. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, ojo, ¿cómo detecto yo a un falso profeta? Con la Biblia, no hay otra manera de hacerlo sino con la Biblia. Pero para eso necesito conocerla. Ahora, no me va a decir, no, yo no la he leído toda. No, venga, empecemos, ¿cierto? Empecemos. Porque si algunos que hemos leído la Biblia durante mucho tiempo, suegra, ¿cuánto lleva leyendo la Biblia? Y todas las mañanas la leo. 40 años. ¿Y todos los días lee la Biblia? ¿Y todos los días le enseña algo? Amén. Entonces, ¿cuándo uno va a acabar? La palabra de Dios es nueva siempre. Siempre, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Porque si yo espero tener la experticia y saberme la de acá, no, es difícil. Pero por lo menos sí debo leerla completamente, ¿cierto? Una vez al año mínimo. Entonces dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Miren que está diciendo que se va a enfriar el amor de muchos. Versículo 13, más el que ¿qué? Esto nos obliga a tener algo muy claro. ¿Perseverar qué es? Persistir, ser constante, no dejarse caer, ¿sí? Continuamente debemos perseverar ¿en qué? En la palabra del Señor, en la oración del Señor, en todo lo que refiere a las cosas de Dios, pero también en la meditación y en la observancia, ¿cierto? Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces ya entonces estamos hablando de la misma situación, vendrá el fin. 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Ahí empezó. ¿Dónde está el templo ahora? ¿Dónde están los musulmanes? Sí, pero esa no es la abominación. La abominación. Porque mire lo que dice. Mire lo que dice. Ahí está refiriéndose al profeta Daniel.
Y el profeta, ¿qué pasó en la época del profeta Daniel? Carolina. ¿Qué? Tiene que estar construyendo un templo para que luego para que no puedan. Muy bien, entonces, oído, muy bien, Cristian. ¿Qué pasó en la época del profeta Daniel? Sí, ¿quién lo destruyó? No. ¿Qué pasó en Daniel? Fue llevado por Babilonia. ¿Cuál es la abominación? ¿Esa abominación cuál es? Cuando los griegos tomaron Jerusalén y fueron al templo y pues, sacrificaron a un ser, se pusieron una imagen de Esa es una abominación, ¿ya? Y eso lo encontramos en Macabeos, ¿no? Las guerras de los Macabeos. Ese tipo de abominación es la que se va a tener que ver. Cuando haya ese tipo de abominación. Continuemos acá. Dice, mire lo que dice. Entonces, dice por el quinte, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación, fíjense que está diciendo en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? El templo. El templo. ¿Ahorita hay templo? ¿En Jerusalén hay templo? No hay templo. Lo que hemos visto es que el templo ya está listo para construirse. Hay un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? La mezquita el Domo de la Roca está en el lugar que debe estar el templo. Y si los judíos hacen el templo ahí, va a haber una guerra terrible. Entonces están esperando solo una llamada para tener autorización para construir. Pero uno diría, ¿cuánto se demora construyendo un templo? Esta gente sabe mucho, ¿sí o no? Todo está listo, todo. El Lego. Y está diseñado para construirse de tal manera que sea colocarla facilísimo. Están diciendo que es que en 24 horas lo pueden construir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque utilizan una tecnología muy interesante. Todo está listo ya. Así que tengamos cuidado. Nunca habíamos estado tan cerca del fin. Nunca. Solo estamos pendientes de eso. Y ahí dice que en el lugar santísimo cuando se vea eso. Luego nos debe decir o debemos tener en claro que para que sea la segunda venida del Señor Yeshua, debe haber templo, porque debe haber una profanación. Que ellos siguen con, claro. ¿Quién? Pues claro, porque es un lugar santo. ¿Qué pasa? Pues como yo lo que la gente hace referencia a que el templo, a que todo está unido, que no creía en el templo. Ok, no, bien, ya, ok. Más profundo. Ojo, no. Ojo, porque hay gente que dice que eso es de los judíos y que el templo no, ok, como el templo ya somos nosotros, entonces no tiene que ver con eso. Dice, entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, ¿cierto? Huyan a los montes. El que esté en las azoteas no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Está haciendo cosas muy explícitas. Mas hay de los que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Decíamos hace 8 días, el Señor Yeshua consideró el día de reposo cuando dicen que es que ya no cumplía el día de reposo. Miren este versículo. El Señor Yeshua está diciendo, en el futuro va a haber una tribulación. Los van a perseguir. Van a haber unas condiciones extremas, ¿cierto? Pero tengan ustedes cuidado y órenle al Señor de que esa tribulación no sea en invierno, pero tampoco que sea en Shabbat, en el día de reposo. Luego, para todos los que creen que el Shabbat fue abolido por Yeshua, están errados, porque él mismo, desde la época en que vivió hasta la época de hoy,
o la del final, está diciendo que el Shabbat se continuará. ¿Sí se dan cuenta? Si Yeshua hubiera quitado el Shabbat, hubiera dicho, no, pues si guardan el Shabbat no se preocupen porque como ya lo quité, todo bien. ¿Sí diría eso? No está diciendo eso. Está hablando un judío, con la observancia de un judío. Entonces mire la importancia. Del 21, ahí está, 21. Miremos versículo 29 y 30. Bueno, digamos ahí. Y si aquellos días no fuesen acordados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán ¿qué? Acortados. Entonces fíjense que por los escogidos es que los días van a ser acortados. Sobre esto hay posiciones, ¿no? Dicen que los días son acortados en fecha exacta de 7 años, no son 10, ni 15, ni 20, sino 7 años. Y 7 es un número interesante dentro de la Biblia. Pero también hay quienes dicen que los días hoy en día, o para el futuro, que ya estamos en el futuro, se van a cortar. ¿Sí? Yo no sé si ustedes perciben, pero yo me despierto y ya está de noche. ¿Sí? Señora. Sí, 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 la acabo. Es que la noticia que iban a acomodar el tiempo, iban a adelantar una hora, que Sí, una hora. eso ya están diciendo nuevamente. Pero vea, los tiempos están corriendo muy rápido. Silencio, hagamos una sola reunión. ¿No les importa? Ok. Listo. Entonces, sigamos. 23. Entonces, si algunos dijeren, mirad que aquí está el Mesías, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Por qué no lo creamos? ¿Por qué no debemos creerlo? Porque ya es claro, o es profundamente claro, que ya tenemos idea de cómo va a venir el Mesías, ¿cierto? Primero que todo se dice que todo ojo lo verá. Luego que lo vamos a ver en las nubes, ¿cierto? Entonces, tengamos claro eso. 24. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible. Nunca dejen de considerar esas dos palabras. Engañarían si fuere posible. ¿A quiénes? Aún a los escogidos. Casi que está diciendo, a mis hijos no los podrán engañar. ¿Por qué? Claro. Muy bien. Oído, siempre tratará de engañarnos, porque si lo intentó con Yeshua, ¿qué no podrá hacer con nosotros? Pero ¿cómo no nos puede engañar? Vuelvo y les digo, tenemos que ser cuidadosos en leer la palabra, pero no solo el Nuevo Testamento, hay que leerla toda, del Antiguo al Nuevo Testamento, porque muy bien, Javier. ¿El Mesías se defendió con qué? ¿Con Nuevo Testamento? Con la palabra. Solo con Antiguo Testamento. Solo con Antiguo Testamento. Escrito está, el Señor, todo eso. Muy bien. ¿Comprendieron? Si fuera posible, van a los judíos. Versículo 25. Dice, ya os los he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿En dónde vimos este versículo? En 1 Tesalonicenses, ¿cierto? Relámpago, ¿cierto? Es la misma descripción. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, ¿cierto? Versículo 29 al 31. ¿A qué? Convocados a la gran cena, ¿no? De cadáveres. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces
lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, ¿cierto? Fíjese, con gran poder, con poder y gran gloria. Fíjese que esta descripción es la misma que vemos tanto en Corintios como en Tesalonicenses. ¿Qué hay? Trompetas, relámpagos, nubes, ¿cierto? Es lo que está ahí. Entonces, ¿por qué siempre me tocan los versículos de allá y nunca miramos Mateo en general? Es una pregunta que debemos hacer. Dice, inmediatamente después, ahí, versículo 29, inmediatamente después de qué? De todo lo que está o todo lo que pasó. ¿Qué pasa inmediatamente después? Pues que viene el Mesías. Ok, del 31 al 34, ya alguien que me ayude. ¿Quién? ¿Voluntarios? Muy bien, Samara. Ah, bueno, Paola. Ujú. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y tocarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo el mundo dice, la Biblia es mentirosa, nos han engañado, porque está escribiendo, ¿cierto? Mateo, y dice que esta generación, que dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces ya pasó esa generación porque ya se murieron. Entonces, ¿qué generación? ¿Cuál generación no pasará? Está hablando de Israel. Sí, señora, sí, de la higuera aprender, ¿cierto? La parábola, cuando ya es correcto, cuando ya su rama esté tierna, o sea, nuevamente florezca, ¿cierto? Y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esa higuera es Israel, pero Israel no había brotado en mucho tiempo. ¿Cuándo brotó? 48. La higuera es Israel y en 1948, ¿sí? ¿Qué pasó con Israel? Mire, vea, métase en la cabeza. Los cristianos no son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es Israel. Los que siguen a Yeshua son injertos al olivo. La Biblia nos dice que nosotros nos debemos injertar, no los judíos a nosotros. ¿Se dan cuenta? Todo el que confiese el nombre de Yeshua será salvo. Por gracia somos salvos. ¿Cierto? Pero quitémonos la idea loca de que Israel o el pueblo de los israelitas no funciona para Dios. Leamos la Biblia correctamente. Por todo lado se menciona a Israel. Yo he venido a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Quién dijo eso? Yeshua. Y si el Señor Yeshua dice que vino a las ovejas perdidas, pues pretendamos ser esas ovejas perdidas de Israel. Y que el Señor nos, con su misericordia, nos vincule a su casa. ¿Sí? Ahora ya sabemos que Israel es las naciones que están dispersas, ¿no? Las 10 tribus, de la cual no desconocemos en este momento. Ya se está reconstruyendo y eso también hace parte de volver a restaurar la higuera, porque ya están unos apellidos. Los que tengan estos apellidos, háganme el favor, firmen acá, porque fueron de los judíos que sacamos de España. ¿No se ha llegado ese correo? ¿Ah? Sí. Ya está llegando nuevamente Israel desde todas las naciones, de Etiopía, de China, de todo lado está llegando gente que ha tenido, ¿qué? El pueblo de Israel en su generación. Y eso no lo podemos obviar, no lo podemos evitar.
Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero más mis palabras no pasarán. Fíjese que nuevamente el Señor nos está diciendo y nos está callando la boca. Porque el Señor dijo ayer, hoy y siempre, ¿cierto? Él tiene esa validez. Y dice, mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra sí van a pasar, pero mis palabras no pasan. Y si el Señor dice que las palabras no van a pasar, ¿a qué palabra se refiere? Recordemos Mateo 5, 17, 20. A ver, búsquenlo, por favor. Ah, No penséis que he venido para abrogar la duro, Susana, duro. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Entonces, Yeshua no vino a quitar la ley, vino a cumplirla. Y está diciéndonos algo de encima. Dice que es más fácil que pase el cielo y la tierra. Pregunta, ¿ya pasó el cielo y la tierra? No ha pasado el cielo y la tierra. Y es más fácil que pase el cielo y la tierra antes que sea quitada, si acaso, la mínima expresión de la escritura de la Torá. Así que la ley no ha pasado. La ley no ha pasado. Ah, bueno, por las dispensaciones. Esa es la situación. Si ve hasta donde llega la interpretación del maestro. No, Yeshua está, vuelvo y les digo, como les dije al comienzo, si Yeshua dice algo, yo le hago caso primero a él. Así que puede ser de Nelson, puede ser Edward, puede ser Scofield, puede ser Moody, puede ser el que sea, Calvino. Las instituciones de Calvino me han servido 3 veces últimamente para sostener la grabación que Leonardo me está haciendo. Y hace 2 años para sostener el picoproyector, para alumbrar, me ha servido la institución de Calvino. Sin desmeritar su escrito porque es bueno. Pero si Calvino dice algo en contra de Yeshua, yo no lo sigo. Yo no lo sigo. Y eso deberíamos pensar cada uno de nosotros. Del 36 al 42. ¿Qué dice? A ver, Laura. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino como mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que en el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hasta el 42. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán vendiendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro amo. Y con eso no han dicho, miren, de eso nadie sabe. Eso nadie sabe. Entonces usted coma y beba, que hermano, ¿para qué se preocupa? Desde 40 dice que otras veces son para los cristianos. Ok, dice, entonces, y nuevamente retoma la iglesia cristiana, ¿cierto? Ahí sí dice, entonces estarán 2 en el campo y 1, entonces ahí sí cuídese, ¿cierto? Porque ahí ya nos vuelve a tocar. Entonces, no. Primera de Tesalonicenses 5:4. Dice, velad porque no sabéis a qué hora. Vamos a mirar Primera de Tesalonicenses. ¿Cómo vamos hasta ahí? Esto están obligados a repasarlo. No solo con esto, sino con todos los textos que encuentren. 1:4. Primera Tesalonicenses 5:4. ¿Qué dice? Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Ok. Porque ustedes aman. Lea desde el 1, Javier, porque es que eso no podemos hacer. Pero no tienen necesidad de tener nada por escrito en cuanto a los tiempos y fechas que sucederá,
porque ustedes mismos saben muy bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, todo está en pacífico y seguro, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. De la misma manera que los dolores de parto vienen a una mujer preñada y no hay manera por la cual escaparán, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como un ladrón, porque todos ustedes pertenecen a la luz, por lo tanto pertenecen al día. Nosotros no pertenecemos a la noche o a las tinieblas, por tanto, no durmamos como el resto, en cambio permanezcamos alerta y estemos sobrios. La gente que duerme de noche duerme, y los que se emborrachan de noche. Pero como pertenecemos al día, permanezcamos sobrios, viviendo con confianza, de amor como coraza y con esperanza de salvación como casco. Ok, dejémoslo hasta ahí, ¿cierto? ¿De qué está hablando? ¿Este evento de qué es? Pues desde el primero de Tesalonicenses 4 del 13 que ya habíamos mirado, de la segunda venida del Señor. Entonces dicen, no, es que nadie sabe, pero miren lo que está diciendo un capítulo ahí seguidito. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Cuáles son esos tiempos? ¿Cuáles son esas ocasiones? Miren, no hay otra manera de hacer. Los tiempos y las ocasiones son las fiestas. ¿Por qué son importantes las fiestas? Ahí están, miren, ahí está. Pesa. ¿Cuál? ¿Cuál otra? ¿Qué otra? ¿Por qué son importantes? Porque son sombra de lo que va a venir. Ahora, todos coincidimos en que las fiestas que el Señor Yeshua aplicó en su vida, ¿cuáles son? ¿Cuáles? ¿El Señor cumplió todas estas fiestas? ¿Cuáles? Ok, muy bien. Él asistió a todas, pero él cumplió ¿cuáles? Y primeros frutos. Las de primavera. Las primeras 4. Otoño. Faltan las otras 4. ¿Cuáles faltan? No, 3, Eso. ¿Cuál falta? trompetas, ¿Yom Teruah? Perdón, y su ¿Yom Teruah qué es? cuando él venga, el día de las trompetas. Es la fiesta de las trompetas, ¿cierto? y llegaba a ser anunciado con chofar. Ok, la Yom Kippur ¿qué es? Perdón. Día del perdón, ¿cierto? Y Sukkot, fiestas, bodas, cabañas, ¿cierto? ¿Listo? Esas fiestas el Señor las va a cumplir en su segunda venida. Las otras 4 ya las cumplió. ¿Listo? Pero o sea que la venida será el trompeta. Correcto. Entonces, sobre esas fiestas es que Pablo, ¿cierto? No se detiene. ¿Por qué? Porque le está diciendo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. ¿Por qué? Porque son judíos, ellos ya saben de eso. La hacen continuamente, entonces no tienen lío sobre eso, ¿cierto? Pero resalta, o más bien debemos resaltar Yom Teruah, porque en Yom Teruah es que va a venir. Porque, ¿qué está diciendo? ¿Qué mirábamos? Al final de la trompeta. Al sonido de la trompeta, ¿qué pasa? Ahí viene el Mesías. Entonces, no, el día sí no lo sabemos, pero la fiesta sí sabemos. Entonces, más o menos, correcto. Ok, entonces, ojo, ahí apunta. Porque la misma Biblia nos está diciendo que al sonar de la trompeta es que viene el Señor. Señora. Tengo una pequeña inquietud que siempre me ha acompañado. Cuando él dice que él juntará de los 4 vientos a los escogidos, ¿ese es un evento diferente a la venida o es de la misma? O cuando Ahí dice la va a que hacer. que él va a escondernos ¿En la tribulación? No, no nos va a esconder. Eso viene en el mismo momento de su venida, él recoge. Pero el Señor hoy está recogiendo, ¿no? Porque miremos todas las personas que están llegando a Israel. Son muchas. Pero específicamente cuando llegue su segunda venida, Él trae, señora. Sí, hay un suceso que dice que cuando se hizo el dragón va a batir pues a Israel, cuando inunda la mujer y Sí, después esa es la tribulación. se la llevan a ella.
Pero Ah, que ok. después mira, Muy bien. él voltea y mira a los que quedaron. Y ¿A dónde va a ellos ser se llevada? subirán. Al desierto y va a ser sustentada. Y eso es lo que nos dice que vamos a pasar la tribulación. Porque dice que va a ser raptada, No. dice que va a ser sustentada. ¿Ah? Sustentada en el desierto. Va a ser sustentada. Eso es Apocalipsis. Eso era lo que- Ahora, sigamos, pero muy bien, sigamos ahí. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5:1. ¿Una pregunta? ¿Tiene preguntas? Aquí se puede preguntar. No le dé pena. Mire, Víctor, le aseguramos una cosa. Escuchamos la pregunta. No le aseguramos que la sepamos, ¿cierto? Pero si la sabemos, le respondemos. Si no le sabemos, la consultamos, ¿listo? Entonces, con confianza pregunta. Bueno, claro, si igual se quedó con un minuto, perdón. No. Es que estaba, me quedé a pensar ahorita cuando decías que, bueno, sí, todos, Jesús lo dice que, bueno, Yeshua, perdón, Tranquilo. Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, ¿sí? Y hay un versículo que a mí siempre me ha Cuestionado. cuestionado mucho, cuando él habla de, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. De ahí él continúa con un pero, entonces yo me ponía a pensar a veces en el salmista, ¿sí? Cuando leo los salmos, que a veces yo no sé si era con ira que se escribieron o que cuando escribieron o que, Son salmos de que decía que ya destruye a mis enemigos, sí. ¿sí? Entonces digamos como estaba escrito antiguamente, yo digo, bueno, en la ley se habla de que se le habla a Dios de que sí, que destruye a mis enemigos y habla por el, sí, como ese no beneficio a los enemigos, pero luego Jesús dice, pero yo les digo, hagan mejor esto, ¿sí? Ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Y él no Sí. está haciendo como un cambio ahí en la ley. Pues No, se pregunta. para nada. ¿En qué consiste esto? ¿Amar a un amigo es difícil? Más fácil. Ok, lo que el Señor está diciendo es, esfuércese y trate de amar a su enemigo, porque ahí se evidencia la ley, ahí se evidencia el corazón de la persona, ¿cierto? Ahora, si es por cuestión de enemigos y si hace relación a los salmos, el Señor dice que Él es juicio castigador y no tendrá por inocente al culpable. Y la sentencia final de los enemigos de Dios, ¿cuál es? ¿Qué pasará al final? Los malos serán destruidos. Van a estar condenados a infierno eterno, ¿cierto? Condenación, ¿listo? Luego, si el Señor no hace esa diferencia, porque fíjese que está diciendo, de hecho Yeshua también lo dice, y están las parábolas de que a este lado se para ¿quiénes? Las ovejas Y a este lado los cabritos. Esos cabritos no es porque sean cabritos bonitos, sino porque es que son bien rebeldes, ¿cierto? Y también dice, viene el esposo y recoge a las, ¿qué? A las sensatas y deja a las insensatas. Siempre hay dos grupos, siempre hay dos grupos. La motivación de Yeshua es a esforzarnos a amar, ¿cierto? A perdonar, ¿cierto? Pero no más a ese punto de condenación o de que los malos se van a condenar, nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. ¿Listo? ¿Cómo cumplir un mandamiento? Dice, amarnos los unos a los otros, ¿sí? El prójimo es el próximo, Ahora, independientemente de fíjese que el sea- Señor está diciendo perdonemos. El Señor dice perdonemos. Y si uno tiene que perdonar, ¿perdona a quién? ¿Al que le hizo bien? Al que lo ha hecho mal. Y posiblemente sea el enemigo. Señora, señorita. Una pregunta, entonces siempre que la palabra se refiere a la ley, ¿está refiriendo solo a la ley? A toda. No, ahí entonces, depende A de todas. cuando en Romanos menciona la ley de la muerte. Ok, por ejemplo, Pablo específicamente habla de varias clasificaciones de la ley. ¿Qué? La ley de pecado, que en Gálatas dice que es la que fue clavada en la cruz, y ahí es donde hay esa confusión.
Ojo, porque ya miramos Gálatas verso por verso, ¿cierto? Y Pablo nunca niega la ley, ¿cierto? Pero en la mayoría de los eventos, cuando se refiere a la ley, sí, habla de eso. De hecho, la clasificación de pecados, ¿cómo es? Primera de qué? Primera de Juan. Búscala. Primera de Juan 3:4. Antes de leerla te hago una pregunta. ¿Qué es pecado? Sí. O para el que la quiera responder. Transgresión a la palabra del Señor. Es lo que nos han enseñado en la iglesia, ¿cierto? Ahora leamos primera de Juan 3:4. ¿Qué dice? Fíjense que Yeshua siempre, Yeshua siempre lo que hace es como aumentar más el mandamiento, ¿sí? Por ejemplo, dice, Yeshua también dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo que cualquiera que mirara, ¿cierto? O mirare a una mujer con codicia, ya ha adulterado en su corazón. En ese orden de ideas y en esa condición es que él dice lo del pecador, Señor. No, pues para aclarar, y es que muchas veces en la palabra, en Deuteronomio, la mayoría de versículos, cuando él habla, digamos, del código distintos al pueblo de Israel, él dice, por ejemplo, en este caso de aborrecerse, porque muchas veces ellos hacían pecar al pueblo. Por eso es que muchas veces había la advertencia de ni siquiera mezclarse con ellos, porque muchas veces ellos iban a dejar influenciar por las prácticas paganas que traían sus pueblos. Lo que pasa muchas veces con el rey David, que escogió mujeres de muchos pueblos, y esas mujeres lo llevaron a otros dioses. Y muchas veces, pero también los hijos de Israel, que se mezclaban con algunas mujeres de otros pueblos. Muy bien. Y el mismo Señor les hacía la advertencia de que, Por la corrección. de que muchas veces al estar con ellas, aceptarlos entre sus pueblos, muchas veces decía que siquiera dejen vivos ni siquiera a los niños y a las madres. Porque muchas veces ellos, los hermanos, porque ellos muchas veces iban a influenciar en su... Muchas veces no, siempre. Salomón, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Salomón? A cada mujer le hizo un templo, un altar. Aparte de eso, ¿no? Ok, ¿lo encontraste? Por favor, silencio. Léelo, por favor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. ¿Sí? Entonces, ¿qué es pecado? La infracción a la ley. Ahora la pregunta es ¿qué es ley? ¿Cuál ley? No se le olvide que en esa época no estaba el Nuevo Testamento. La ley es la ley. Sí, la ley es la ley. La Torá. ¿Listos? Continuemos. ¿Qué hora es? Ay, yo no sé. Primera de Tesalonicenses 4:16. 4:16. ¿En dónde estábamos? A los tiempos y las ocasiones. Listo. Entonces, Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Qué dice el 16? ¿Qué dice? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en los Mesías resucitarán primero. Entonces habla de esa resurrección, ¿cierto? Esa resurrección, dice, los muertos en el Señor resucitarán primero. Apocalipsis 20:4-5. Paula, léalo ahí rápido, por favor. 4 y 5. ¿Sí? Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra del oído, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Sí, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ok, la primera resurrección, la de Tesalonicenses 4:16, apunta a una específicamente. ¿Cuál? Estos son los que salieron, ¿cierto?
de la gran tribulación. Entonces eso indica que Yeshua va a venir luego después de la tribulación y que el momento de la resurrección de los santos es después de la tribulación, cuando venga Yeshua. ¿Se da cuenta cómo hila perfectamente la Biblia? Ahora, 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 7. Este también es muy bueno. Del 1 al 7. A ver, Jennifer. Del 1 al 7. Uy, este es chéverísimo. Me voy a tomar unos minutos más. ¿Qué hacemos? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis tomar fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera maestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levantará contra todo lo que se llama Elohim o el objeto suyo, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim haciéndose pasar por Elohim. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, todo lo que hay quien a él presente lo detiene, hasta que la sube sea quitada de en medio. Pregunta, ¿qué es lo que lo detiene? Claro, mire, oído, la gente dice, no es la iglesia, oído, no peleen ahora, amor. Mire lo que Víctor estaba diciendo. Son palabras de Jesús. Dice, no es la iglesia lo que lo detiene, porque la gente dice, no, es que como está la iglesia, entonces, ay, eso es lo que lo detiene. Otros dicen que es el espíritu, ¿cierto? Que el espíritu va a ser retirado, pero no puede ser retirado porque la única manera de convencimiento es por medio del espíritu. El espíritu es el que convence de arrepentimiento, ¿cierto? Es el que hace el proceso para que una persona crea en Yeshua. Y la iglesia no puede ser quitada, ¿por qué? Porque constituimos y formamos, desde luego. Entonces, ni el uno ni el otro. Ahora, la respuesta está en Daniel 12, 1 y 4. Miremoslo, por favor, hermana Alba, 12, 1 y 4. Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustias, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ok, ¿esas palabras para cuándo son? Para el final. ¿Qué es lo que va a ser quitado? Miguel. Ah, ok, dice perfectamente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está ¿en dónde? Acá en los aires. No, que está de parte, perdón, que está de parte de nosotros, ¿cierto? Lo que quiere decir que el ministerio de Miguel es proteger los santos los santos de Yeshua, ¿cierto? Proteger los santos últimos, no, los santos de Yeshua, ¿cierto? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, el pueblo de Yeshua, ¿cierto? Y será tiempo de angustia, la cual no fue, este relato es exactamente el mismo de la gran tribulación, ¿cierto? El cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en el libro, ¿sí? Todos los que se hallan en el libro. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo y en la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza, Ahí está hablando de esos hechos, ¿listo? Ahora, cuando está diciendo que tu pueblo será guardado, sí, efectivamente va a ser guardado. Entonces, claro que es Miguel el que es quitado, ¿no? Ni es el Espíritu ni es la iglesia, porque por medio del Espíritu es que creemos y la iglesia es la que conforma. Entonces, quien crea en ese momento no va a llamarse iglesia o congregado, ojo, no, no es eso. Y si la iglesia se fue, entonces, ¿quién es iglesia? ¿Listo? ¿Cómo es que va a ser guardado? Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol, ¿cierto? Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué pasó ahí? ¿El pueblo en dónde estaba? ¿Estaba pasándola bueno? El pueblo estaba siendo sometido. El pueblo estaba siendo sometido, ¿cierto? ¿Qué pasó acá? ¿Quién es? Ajá, Elías, que está siendo sustentado ¿por quién? ¿Por qué está siendo sustentado por los cuervos? Muy bien, pero de hecho la esencia, el acto. ¿Por qué? Porque estaba siendo perseguido como los otros profetas del Señor. ¿Para qué? Quitarle la cabeza por Jezabel, ¿se acuerdan? Antiguo Testamento. Pero él se apartó y fue sustentado. ¿Qué vemos acá? La salida, no. Eso es la destrucción y es correcto. Entonces, cuando fueron llevados a esclavitud, bien sea por Asiria o bien sea por Babilonia, ¿la pasaron mal? Claro, solo hecho de estar de esclavo. Ahora, ¿quiénes son estos? Daniel. ¿En dónde estaban? ¿Estaban siendo oprimidos? Claro que sí, porque eran esclavos. Se formaron, adivine qué, Daniel era qué. Póngale cuidado. Primero que todo era hebreo. Segundo que todo era vegetariano. Tercero que todo era ¿qué? Príncipe. Pero también lo volvieron eunuco. Porque a tus príncipes serán llevados y serán eunucos. Los que sirven en la casa del rey porque no pueden procrear, porque le han hecho una cirugía interesante. ¿Listo? Mutilación para que cuiden los harenes de los reyes. ¿Listo? ¿Con qué fin? Para que, No, ¿con qué fin? para que Los cuide, hacían eunucos. para que cuiden las mujeres y no puedan acostarse con las esposas del rey. En toda la historia, ¿qué dice? Su remanente ha sido guardado en medio de la angustia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues es lo mismo que va a pasar en la tribulación. El pueblo será guardado en medio de la tribulación, ¿cierto? Porque va a ser sustentado por tiempo y medio, ¿listo? Porque el Señor guarda su remanente. Lo ha hecho durante toda la historia y no lo va a dejar de hacer en la época final del mundo, que es la tribulación. Pero no creamos que, ay no, vamos a ser raptados. No existe tal cosa, lo hemos demostrado por la Biblia. De aquí en adelante es el comienzo de su estudio. Si no me cree, me gustaría que no me creyera, porque eso lo motiva a estudiar, ¿cierto? Pero cuando uno ingresa a estudiar la palabra del Señor, debe quitar todos los conceptos y preceptos preestablecidos, ¿ya? Que cuando digan, yo soy de Santa Fe, lo digan porque tienen plena convicción, no porque mi papá lo llevó a hablar al estadio y grite chino Santa Fe, no. Así no se construye pensamiento, ni mucho menos razón, a través del intelecto, que es bíblico, sí, desde luego con la ayuda del Espíritu Santo y del Señor.
Isaías 26:20. ¿Qué dice? Ahí está. Leonardo. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Eso es lo que hay que hacer. Amén. Amén. Coloquémonos en pie, vamos a orar. Conclusión, vamos a tocar. Conclusión. ¿Qué conclusión sacan de acá? Que si los antiguos pasaron. Ah, un segundo. Por favor, silencio. Laura no dijo. Hay que decir.